Hola, muy buenas tardes, mi querido amigo, mi querida amiga que nos escuchas. Qué felicidad poder tener el privilegio de abrir la palabra de Dios y contar con su presencia una vez más. Bienvenidos a la serie Revelando los secretos del Apocalipsis. Les damos las gracias por el apoyo y el tiempo que dedican en compartir este podcast. Muchas gracias de todo corazón por ser canales de bendición a muchas más personas. El día de hoy aperturamos el sexto sello e intentaremos desglosar la primera mitad del sello. Esto quiere decir que así como en el sello anterior, el quinto sello, tendremos dos partes. De esta forma iniciamos el episodio número 14. Pero antes, te invito allí donde estás a pedir la bendición de Dios en oración, que por cierto es muy necesaria. Vamos a orar. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en el universo entero, oh Señor. Venimos a una vez más delante de su presencia para pedir su dirección. Suplicamos a usted nos asiste en este segmento de la Biblia que vamos a revisar, Padre. Permita que su palabra sea una delicia para nosotros y la recibamos con gozo. Sin merecerlo, se lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos directamente al texto bíblico. Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. Apocalipsis 6, 12 al 17. El texto bíblico que vamos a leer es la versión Reina Valera de 1960. Como ustedes ya saben, es una versión que me encanta mucho porque mantiene la pureza del texto bíblico, una de las tantas versiones que mantiene o está más cerca al texto original. Vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. Miré, dice el apóstol, él inicia de esa forma, cuando abrió el sexto sello. Y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Verso 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Qué impresionante esto. Este sexto sello deja mucho que ver en el contexto, en el contenido. Hay mucho contenido teológico aquí. Hay muchas expresiones interesantes, especialmente expresiones que son eventos celestiales, eventos naturales. Vamos a ir de a pocos analizando, y mirando el versículo 12 hay inmediatamente una expresión que tenemos que analizar. El texto bíblico dice de forma literal que cuando abre el sexto sello inmediatamente ocurre algo. Dice allí que ocurre un gran terremoto. Y luego dice: y el sol se puso negro como tela de silicio. Vamos a ir por partes. El texto bíblico dice: ocurrió un gran terremoto, y vamos a dividirlo en algunas expresiones para poder ir analizando correctamente. Ocurrió un gran terremoto. La apertura de este sello desata, como les dije al comienzo, una serie de fenómenos que son de nivel cósmico, diciéndolo de una forma un poco más clara. ¿Por qué? Porque incluyen, y lo vamos a enumerar para que podamos entenderlo mejor. Incluyen, número 1, un gran terremoto. Número 2, el oscurecimiento del sol y de la luna. Y número 3, la caída de las estrellas. Todo termina con un terremoto aún mayor. Al leer el texto bíblico nos damos cuenta de esto. Y este terremoto aún mayor mueve incluso montañas
e islas de sus lugares, las remueve por completo. Y la escena que vemos aquí consiste en 5 elementos muy familiares, por cierto, en el Antiguo Testamento, para describir la presencia de Dios cuando llegaba a un lugar, mis amados, para describir la visitación del juicio final de Dios a la tierra. Y en el Antiguo Testamento, este evento, este suceso, este momento en el que Dios visitaba la tierra, era llamado el día de Yahvé. Esas 5 letras, esas 5 consonantes, Yahvé, YHWH, el nombre de Dios que no se puede pronunciar, porque ah, no tenía vocales. El día de Yahvé. El día de Yahvé, mis amados, es simplemente un concepto escatológico, es decir, un concepto que va más allá, un concepto que habla sobre eventos del futuro. Y este concepto es importante porque corre a lo largo de los 2 libros, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Mencioné que este día de Yahvé es un día muy importante y muy considerado en el Antiguo Testamento, pues es la ocasión cuando Dios, o por lo menos lo muestra de esa manera, es la ocasión cuando Dios visitará finalmente la tierra como resultado de la infidelidad del pueblo de Dios, porque Dios viene para juzgar y Dios viene para rescatar a los suyos. Dios vendrá a la tierra con juicios, trayendo la aniquilación de impíos por un lado y la redención y liberación para los que sean leales a Dios por el otro lado. El día de Yahvé en el Antiguo Testamento, cuando vamos por ejemplo, a Joel o a Amós, se describe como un evento de cualidades aterradoras. Me imagino la presencia de Dios y cuando leemos algunos textos del Éxodo, del libro de Deuteronomio, vemos allí como Dios desciende, ¿verdad? Y todo el pueblo, la tierra, los elementos naturales son conmovidos, ¿verdad? Regularmente se asocia con levantamientos cósmicos, destrucción en la tierra, porque la presencia de Dios es impresionante, ¿verdad? Todos estos se ven como señales de un juicio inminente de Dios. Ya lo leímos, ya lo mencionamos en Joel, el libro de Joel, capítulo 2, siendo muy específicos, versículos 30 al 31. El libro de Amós también, capítulo 8, versículos 8 y 9. Uno podría observar que el lenguaje que Juan usa nos recuerda la profecía de Isaías con respecto al día de Yahvé. Vamos a leer Isaías capítulo 13, versículos 10 y 13. Dice Isaías capítulo 13, versículos 10 y 13. Vamos a leer la nueva versión internacional. Las estrellas y las constelaciones del cielo dejarán de irradiar su luz. Se oscurecerá el sol al salir y no brillará más la luna. Por eso haré que tiemble el cielo y que la tierra se mueva de su sitio, por el furor del Señor Todopoderoso en el día de su ardiente ira. Por otro lado, el profeta Ageo escribió lo siguiente de igual forma. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca. Ageo capítulo 2, versículo 6. Nos damos cuenta al leer estos textos, tanto el de Isaías como el de Ageo, ambos en el Antiguo Testamento, que el terremoto del sexto sello parece preceder al que se menciona luego, unos capítulos más adelante, en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, en donde vemos rápidamente el tema de la séptima copa, de la plaga, ¿verdad? Que destroza a Babilonia en tiempo del fin, resultando en su destrucción final. Miren, vamos a leer para recordar. Apocalipsis capítulo 16, versículo 18. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado en la tierra. Algunos comentadores historicistas
identifican que este terremoto del cual se menciona en el capítulo 6, versículo 12 del sexto sello, es el terremoto de Lisboa que aconteció en el año 1755, el 1 de noviembre. Por eso de allí viene la idea o el evento del Día de Todos los Santos, ¿no? Y todo el mundo celebra el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos. Y es en ocasión a este evento, en el año 1755, en Lisboa. Esto queda en Portugal. Y este terremoto destruyó prácticamente toda la ciudad y se sintió en toda Europa occidental. No fue algo pequeño, no fue un evento que a veces pasa en algunos países, solo un simple movimiento. Esto se sintió en toda Europa occidental, al punto de destruir toda la ciudad. Se estima que este evento, este sismo, ocasionó entre 60,000 a 100,000 decesos. Muchas personas perdieron la vida. Qué terrible, ¿verdad? Algunos comentadores historicistas identifican que este es el terremoto de Lisboa. Ahora, la otra expresión, sin quedarnos en el gran terremoto, es la siguiente: y el sol se puso como tela de silicio. El sol llegó a ser negro como silicio, y la luna como sangre, ser como sangre. Me llama mucho la atención, y esto debe impresionar la mente de todos nosotros, de cómo Juan tenía conocimiento de lo que el Antiguo Testamento mencionaba. Esto me hace saber rápidamente que Juan no era un profeta que solamente recibió una visión de Dios directamente, pero que no leía las Escrituras. Él leía el Antiguo Testamento, él leía los libros de Isaías, los otros profetas menores. Era un hombre estudioso de la Biblia. Muy bien, en relación a la expresión, el sol se puso negro como silicio y la luna llegó a ser como sangre. Tenemos que ver algo primero. El texto en el Antiguo Testamento como un trasfondo para estos fenómenos es, o debería ser, Joel capítulo 2, versículo 31, en donde el profeta, si nos damos cuenta, predice que antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Este escenario no es nada nuevo. Ahí vemos una vez más la confirmación de lo que acabamos de mencionar. El profeta Juan definitivamente tomó estas palabras del Antiguo Testamento. Y hay un texto que luego lo vamos a mencionar que tiene que ver con la unicidad en las profecías y tal vez hasta en la forma de escribir de algunos profetas. Joel capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. ¿Verdad? El libro de Joel capítulo 2, 31 y el libro de Joel capítulo 3, versículo 15, acaba de mencionar lo que acabo de leer. También Isaías, como ya lo dije hace un momento, dice lo siguiente, que Dios en cierto momento oscurecería el sol y vestiría la luna con silicio. Isaías capítulo 50, versículo 3. Las estrellas no brillarán, el sol se oscurecerá y la luna no dará su esplendor, y la tierra se moverá de su lugar ante la ira de Yahvé. Isaías 13, versículos 10 y 13. Impresionante. Dios del universo, no esperamos menos del Dios del universo. Solo la presencia de Dios puede causar que un lugar que Él ha creado, parte de su creación, se remueva. Es que es un Dios todopoderoso. Es un Dios que no podemos ni siquiera como seres humanos imaginar cuán poderoso puede ser. Tal vez a nuestra limitada comprensión humana, porque tenemos que recordar que somos seres humanos limitados, finitos, aunque hay personas que dicen, no, nosotros podemos alcanzar mucho. El coeficiente intelectual de cada persona es dependiendo de la preparación que tenga, mis amados. Y aún así, el hombre con el mayor coeficiente intelectual no puede ni siquiera llegar a entender los ápices o un ápice de lo que representa Dios en general. Porque Dios es insondable. Ahora, tenemos que ver el cumplimiento de estos fenómenos, porque si bien es cierto, hay historicistas que mencionan que estos fenómenos acontecieron
es importante ver también la historia y lo que pasó anteriormente. Estos fenómenos han sido datados por algunos eruditos que son historicistas también. Por ejemplo, algunos dicen que este fenómeno del oscurecimiento del Sol y de la Luna ocurrió en el año 1780 en el estado de Nueva York y también en el sur de Nueva Inglaterra. Y es interesante porque coincidentemente cuando vamos al internet o cuando vamos a ver la historia hacia atrás, vemos que en este lugar, Nueva Inglaterra, hay un día que se considera el día oscuro, el día de la oscuridad. Y este fue el 19 de mayo del año que acabamos de mencionar, 1780, en donde ocurre, aparentemente, según estos eruditos, este evento del oscurecimiento del sol. Así que les motivo a que puedan ir y investigar sobre este evento. No vamos a quedarnos mucho allí. Vamos a saltar al versículo 13 porque ya vimos algunas expresiones del versículo 12 y tenemos que pasar al versículo 13. Dice el versículo 13 y vamos a leerlo nuevamente. Y las estrellas del cielo cayeron cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Acá hay expresiones interesantes. Dice, las estrellas del cielo cayeron a tierra como una higuera arroja sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Una vez más, y esto debe ser algo que tenemos que resaltar, Juan estaba al pendiente de lo que sus antecesores, y estoy hablando de los profetas, escribieron. Volviendo al libro de Isaías, capítulo 34, versículo 34, vemos claramente cómo el ejército del cielo, cómo se menciona allí que el ejército del cielo se disolverá o caerá como las hojas caen de la parra y como caen los higos de la higuera. Isaías capítulo 34, versículo 4. El lenguaje que vemos aquí es un lenguaje catastrófico, es decir, de catástrofe, de algo inminente, de un suceso que destruye. Y describe la apertura de esta forma del sexto sello. Es casi idéntico al sermón de Jesús si nos damos cuenta. Ese sermón de Jesús en el Monte de los Olivos, con referencia a su segunda venida. Miren, Mateo 24. Y vamos a leer Mateo 24, versículo 29. El Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 29. Inmediatamente después de la gran tribulación, noten el detalle, la gran tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Después de estos fenómenos cósmicos, mis amados, dice la idea, aparecerá la señal de la segunda venida. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo es eso? Bueno, la presencia de Jesús, ¿verdad? El Señor Jesucristo viniendo con gran poder y gloria. Lo que la Biblia dice es una realidad contundente, no es una historia o fábula. El Señor vendrá después de estos fenómenos cósmicos con gran poder y gloria a reclamar a los suyos y a juzgar, ¿verdad? Iniciando entonces de esta forma la reunión de los santos en el reino de Dios. Él va a juntar a todos sus santos de cada extremo de la tierra y los llevará consigo, dice el texto de 1 Tesalonicenses, y se encontrarán con el Señor en las nubes de los cielos. Los eruditos que acabamos de mencionar sugieren también que este suceso tiene una datación en el tiempo. Es un evento que pasó, la caída de las estrellas, y es un cumplimiento, mejor dicho, tiene un cumplimiento histórico este fenómeno. Es un evento que sucedió en el año 1833, según los eruditos historicistas, donde ese día, el 13 de noviembre, siendo muy específicos, hubo una lluvia de meteoritos que no se vio antes, que no se vio nunca en la historia. Y a esto se le atribuyó por este grupo de eruditos la caída de las estrellas. No hubo evento igual a este, y tampoco lo hubo hasta el día de hoy. Vamos a avanzar. El versículo 14. El versículo 14 dice lo siguiente. Vamos a leer el versículo 14.
Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Wow. El texto bíblico dice allí que el cielo se dividió, en otras palabras, como un rollo que se enrolla. Y me va a hacer mucho recordar a la imagen que Juan utilizó para la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Nosotros vimos bien en ese episodio que Pérgamo, el nombre en sí venía de la expresión pergamino, porque era un lugar en donde se hacían pergaminos, ¿verdad? Para ser distribuidos a todas las naciones alternas. La figura del cielo que se desenrolla es tomada una vez más por Isaías 34, versículo 4, de una descripción sobre la ira de Dios, que vamos a ver muy a detalle en el siguiente episodio. La ira de Dios es algo que tenemos que entenderlo, porque a veces y esto es comúnmente malentendido. Vamos a avanzar dejando para el siguiente estudio el tema de la ira de Dios, que es lo que representa aquí que cuando el cielo se divide como un rollo que se enrolla, esto tiene mucha relación con la ira de Dios y lo vamos a ver en el siguiente episodio. Cada montaña e isla, dice el texto bíblico, se remueve de sus lugares. Y una vez más, yendo al Antiguo Testamento, vemos como el libro de Jeremías, capítulo 4, versículo 24. Jeremías habla de que las montañas estaban temblando, se sacudían todas las colinas, mis amados, todas las colinas. Cada montaña e isla se movieron de su lugar, dice el texto bíblico. Se refiere muy probablemente esta cita al terremoto final. Hay un terremoto final, otra vez mencionado en Apocalipsis capítulos 16, versículo 18, que es diferente y mayor que el primero que se menciona aquí en el capítulo 6, versículo 2. Es un terremoto totalmente diferente. Y una vez más, yo quiero que todos nos pongamos a pensar, porque la presencia de Dios, ese Dios todopoderoso, ese Dios santo, ese Dios supremo, que tiene todo el poder, la gloria y la honra, mis amados, puede ocasionar esto y mucho más. Pero para aquellos que le aman, Él dice que los va a proteger. Como lo mencioné hace un momento en el versículo 17, vamos a revisar un poquito más sobre la ira de Dios y lo que representa esta división del cielo como un rollo que se enrolla. Y vamos a ver incluso vamos a poder tocar esta raíz griega orgué, que tiene que ver con la ira de Dios. Y lo vamos a ver a detalle cuando lleguemos, especialmente, mucho más detalle cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 10. Siguiendo la idea de lo que ya revisamos anteriormente, vemos cómo Juan declara que en la manifestación de todas estas señales cósmicas, los pecadores no arrepentidos se esconderán, como dice el texto bíblico, en las cuevas, entre las rocas de las montañas, procurando cubrirse para no ver el rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Luego dice, porque el gran día de su juicio o el gran día de su ira ha venido. Y termina con esa pregunta que tal vez nos puede dejar pensando a todos. ¿Y quién es capaz de mantenerse en pie? Suena como un reto, ¿verdad? Tal vez lo estés tomando como un desafío, pero vamos a ir al análisis del texto. Esta escena me recuerda mucho a Adán y Eva escondiéndose después de que Dios les llamase, después de que ellos pecaran. El texto de Génesis capítulo 3, versículo 8. El Señor les dice, ¿dónde estás tú? Se habían escondido después de haber pecado. Antes no se escondían, pero después del pecado ellos se escondían. Esas mentes inocentes, esos ojos inocentes, esas intenciones inocentes habían sido cambiadas. Mis amados, el pecado hace que una persona escape de Dios. El pecado hace eso. ¿Por qué? Porque el pecado nos ubica en una situación de quiebre en esa relación con el Creador. Nosotros somos creación de Dios. Tú eres una hermosa creación de Dios. Pero el pecado hace que tú te alejes de Dios. Que esa relación que debería existir entre criatura y creador se quiebre. Vemos aquí el texto
cómo el lenguaje de la segunda venida en relación a lo que estamos leyendo del sexto sello. El evento real que mencioné hace un momento y que tiene que ver con la venida de Cristo está precedida por un violento terremoto. Ya lo vimos y lo mencionamos en Apocalipsis capítulo 16, versículo 18. Este terremoto es aún mayor que el primero, mencionado en el versículo 12. La escena del sexto sello es una alusión directa a la profecía de Isaías con referencia al día de Yahvé. Vamos a leer nuevamente el libro de Isaías. Ahora vamos a ir a los capítulos 19 al 21. Capítulos 19 al 21. Versículos 19 al 21 del capítulo 2 de Isaías. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las coberturas, en las aberturas de la tierra, por la presencia terrible de Yahvé y por el esplendor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y a los murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas. Noten esos detalles. Por la presencia formidable de Yahvé y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Miren lo que hace el pecado. El pecado simplemente hace que los hijos de Dios, sus criaturas, huyan de la presencia santa de Dios porque hay temor, porque hay cargo de conciencia, porque uno sabe, mis amados, lo que ha hecho delante de Dios. Uno sabe lo malo que ha hecho. Qué hermoso es tener la conciencia limpia. Qué hermoso es estar a cuentos con Dios. Qué hermoso es estar ausente de ese miedo. Porque la Biblia habla de un temor a Dios. Pero ese temor es un temor diferente, es un temor de respeto. Pero qué hermoso es cuando uno vive confiado diariamente en el amor del Señor, en su misericordia. Mis amados, todos ustedes, todos nosotros, me incluyo, tenemos aún la oportunidad de vivir a cuentas delante de Dios. Antes de que venga el día de Yahvé, tú, mi querido amigo, mi querida amiga que nos escuchas, tienes oportunidad de estar a cuentas con Dios, para que en el día de Yahvé, el día de su segunda venida, tú no tengas que esconderte, sino puedas estar delante de Dios mirándole con corazón limpio, con pensamientos claros, y no tengas que tener ese miedo de este grupo de personas que son clasificados como los impíos. Hoy es tiempo en el que tú puedes aceptar al Señor Jesús en tu vida. Hoy es tiempo en el que tu vida puede cambiar. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar, por más negro que sea. El Señor puede perdonar todo tipo de pecados si el día de hoy te arrepientes y de corazón le dices: Padre, de hoy en adelante no voy a alejarme de ti. Porque saben, a veces la lucha es esa. Cuando uno se aleja de Dios, allí uno intenta luchar por sí mismo. Tú vas a intentar luchar por ti mismo, por ti misma, y no vas a conseguir ningún éxito, porque el éxito solo te lo da Jesucristo, estando con Él. Bien lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 15, porque separados de mí, nada podéis hacer. Mantente cerca de Jesús. El día de Yahvé está cercano y la presencia de Jehová conmoverá toda la tierra. Estemos a cuentas con Dios. Vamos a ir concluyendo esta sección, esta primera sección del sexto sello, y ante esto que acabamos de revisar, este segmento, surge una pregunta. Todos estos eventos naturales, el terremoto, la caída de las estrellas, el oscurecimiento del sol y de la luna, ¿deben entenderse, pastor, de manera literal o simbólica? Estas descripciones deben ser literales o simbólicas. Especialmente la descripción de Jesús, del fin del mundo y de la escena, en la escena de la apertura del sexto sello, ¿son literales o son simbólicas? Notemos. Lo vamos a decir de la siguiente manera, mis amados.
aunque el lenguaje de la apertura del sexto sello es tomada del Antiguo Testamento, como vimos que Juan lee del Antiguo Testamento, nada en el texto indicaría que estas señales tienen la intención de ser simbólicas. Por el contrario, y lo voy a decir así, el uso repetitivo de una palabra en específico debería ayudarnos a entender mejor el texto. Y me refiero a la expresión o la palabra como o semejante, que en griego la raíz griega es hos. Y en el texto esta simple expresión que puede ser sencilla y de repente puede pasar desapercibida para muchos, parece muy importante y debe de ser tomada en cuenta. Porque miren, las expresiones vienen de la siguiente manera. El sol llega a ser negro como silicio, la luna como sangre, las estrellas caerán como los higos de una higuera, y el cielo se aparta como un rollo de papiro. Miren, esta expresión de como, semejante, de la raíz griega hos, nos indica esto, cómo. O sea, esto no es un evento simbólico, es un evento literal. Esto lo podemos definir de esa manera muy clara. En griego, por ejemplo, esta palabra introduce muchas analogías, especialmente analogías figuradas a un evento real. Entonces, estas señales celestiales deben o tienen que tener la intención de ser tomadas de forma literal. Que esto quede claro, por favor. El Salvador, en relación a Jesús y a su segunda venida, usó el lenguaje, un lenguaje apropiado para describir retorno a la tierra en su segunda venida. Mateo capítulo 24, versículo 29. Luego vemos allí, cuando ya leímos el texto, que él declara que después de todos estos eventos iniciales, vemos cómo el Hijo del Hombre aparece en las nubes. Y una vez más, el texto bíblico que leímos dice, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Algunas versiones dicen con poder y grande gloria. Acabo de leer Mateo 24, versículo 30, y también la reiteración en Lucas 23, 30. Entonces lamentarán. Una vez más te hago un llamado, te hago una invitación. No estés en este grupo de estas tribus que lamentan. El lamento viene cuando uno no hace lo correcto. El lamento viene cuando uno toma malas decisiones. El lamento viene cuando ya es tarde. Cuando el Hijo del Hombre aparezca en las nubes de los cielos con poder y grande gloria. El deseo de mi corazón es que tú puedas estar de parte de Dios y no de parte de las tribus de la tierra. Que Dios te bendiga. Toma la mejor decisión. Vamos a continuar antes de cerrar. La escena del sexto sello, mis amados, describe así la segunda venida que se pinta en el Antiguo Testamento, como ya lo vimos anteriormente, y es reiterativo esta expresión en términos del día de Yahvé. La segunda ocasión es la ocasión cuando Dios intervendrá para castigar al pecado y defenderá a su pueblo fiel. Como lo vimos en el estudio anterior, los mártires, mis amados, los mártires, bajo el altar, esos mártires que están clamando por la intervención de Dios, y sus perseguidores van a tener que confrontar, van a tener que estar frente al Dios Santo, según Amós capítulo 4, versículo 12. Dios está por juzgar a los pecadores y a aquellos pecadores que son considerados enemigos de su pueblo. Nadie está exento. Noten, en los textos de estudio se mencionan todos los niveles de la sociedad. Si leímos el versículo 16-17 del segmento que acabamos de estudiar hoy, dicen reyes de la tierra, magistrados, comandantes militares, los ricos, los poderosos y toda persona esclava y libre. Nadie podrá escapar al juicio de Dios. Todos comprenderán, atenderán el juicio, comparecerán ante este juicio. Más adelante en Apocalipsis capítulo 19, versículo 18, este texto completa la escena al presentar todas esas aves que se reúnen para la gran cena de las aves. Si no, ustedes leen el capítulo 19, versículo 18 del libro de Apocalipsis, van a poder darse cuenta de que allí dice carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes,
y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Las aves se dan un festín con todos este grupo de impíos que tienen diferentes clases sociales, diferentes cargos y posiciones en el mundo, que nunca aceptaron a Jesús. Porque nadie va a escapar al juicio de Dios. Todos compareceremos. Y qué hermoso es comparecer en la condición de inocencia. Y la condición de inocencia solamente la puede otorgar el Señor Jesucristo. La escena termina con una pregunta retórica que debemos de pensar. Y el último texto dice, ¿quién es capaz de mantenerse en pie? Esto recuerda mucho lo que Malaquías mencionó allá en el capítulo 3, versículo 2. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Mis amados, el Apocalipsis capítulo 7 indica que aquellos que son capaces de soportar el día de la ira de Dios son aquellos que son sellados o que ya han sido sellados, el pueblo sellado de Dios. La Biblia nos asegura que, aunque la segunda venida y los eventos que la acompañan aterrorizarán a los impíos, dice también que el pueblo fiel de Dios puede aferrarse a la promesa, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, dice el Señor, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Isaías 54:10. Qué precioso. Es impresionante cómo Dios cumple sus promesas y Él dice, porque temblará todo, pero no se apartará de ti mi misericordia. Cuando el profeta Nahum preguntó, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en su ardor, en el ardor de su enojo? Recibió la respuesta inequívoca de Jehová, es decir, la respuesta firme, segura, concreta. Yahvé es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Nahum capítulo 1, versículos 6 y 7. Mis amados, aquí está la esperanza para el pueblo de Dios con respecto al futuro. De esto se trata Apocalipsis 7, que vamos a revisar en el siguiente episodio. Pero antes de ello, vamos a avanzar la segunda parte de este sello. A continuación vamos a ampliarlo en el siguiente episodio. Que Dios te bendiga. De esta forma concluimos el episodio número 14 de la serie y queremos felicitarte por estar al pendiente del estudio de la Biblia. Esta acción, mis amados, marcará la diferencia en tu vida y la de aquellos que te rodean. Nos despedimos con un fuerte abrazo y los mejores deseos de bendición. Y recuerda, aún hay tiempo para que Dios pueda alcanzarte. Vamos a orar. Padre bueno, gracias. Muchas gracias, Señor. Sin usted este estudio simplemente no tendría sentido. Le alabamos y le glorificamos por estar con nosotros y darnos la oportunidad de conocerle. Alcáncenos aún más, Señor, y enséñanos a cómo vivir en santidad. En esta hora expresamos gratitud por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén, amén